Sí, buenas noches. Esta es la clase de estadística para la gestión. Hoy día es la clase 9 del 21 de septiembre y ya estamos en el módulo 3, inferencia estadística, los modelos de pronósticos o lo que se denominan series de tiempo. Hoy día vamos a ver los contenidos, ¿cierto?, de esta asignatura, de este módulo, y vamos a ver en qué consiste la actividad 1.3, considerando que hoy día la actividad 3.3 es de un 14% según el porcentaje, por lo tanto es una de las actividades que tiene mayor ponderación, al igual como la prueba, la EP3, que vale un 21%. Lo otro que vamos a ver, como ya vamos a explicar en qué consiste la actividad 3.3, nos vamos a ir inmediatamente a lo que son los métodos de pronóstico de la demanda o series de tiempo, ¿ya? Y vamos a explicar cuáles son ellos y cómo se calculan a través de una hoja Excel. Entonces, los contenidos de este módulo son los siguientes. Los tengo separados, ¿cierto? Una parte se llama inferencia estadística y la otra parte se llama los modelos de pronóstico o series de tiempo. Dentro de lo que es la inferencia estadística, ¿cierto? Está todo lo que es la fundamentación básica, está la distribución muestral de la media y de la proporción, población, ¿cierto? Muestra, proporción. Se van a construir intervalos, ¿cierto? Para la media y la proporción. Y se va a ver algo relacionado con lo que es el tamaño de la muestra para la media y la proporción. Luego, dentro de lo que son los modelos de pronóstico o series de tiempo, que son los que en realidad se utilizan para proyectar demanda, para proyectar gastos, para proyectar una serie de información, y no tan solo acá en el ámbito de administración, sino que esto es como transversal. Vamos a ver una definición básica y luego cuáles son los componentes de la serie de tiempo. Vamos a ver el método, la verdad que hay varios métodos, pero aquí se va a ver solamente el suavizamiento exponencial, simple doble, y el promedio móvil simple y el promedio móvil ponderado. Ahora, si bien es cierto, los contenidos, de acuerdo a la estructura que tiene el módulo, las series de tiempo van en el segundo punto, las vamos a ver ahora, ya porque son parte, es decir, sobre eso se hace la actividad 3.3. Entonces vamos a explicar un poco en qué consiste la actividad 3.3 y luego ustedes lo que tienen que hacer es justamente lo que vamos a ver y nos vamos a pasar inmediatamente a cómo hacer los cálculos. Este PPT es elaborado por autoría, ¿cierto? Y vamos a explicar un poquito qué son las series de tiempo. Vamos a agrandar un poquito esto. Entonces, cuando hablamos de serie de tiempo o de pronósticos, se refiere, ¿cierto?, a una serie de datos que se recopilan, ¿cierto? Luego se analizan, se registran,
Lo importante aquí es que tienen que ser en intervalos de tiempo regulares o en intervalos de tiempo iguales. Llámese diario, semanal, semestral, anual. O sea, me interesa saber, por ejemplo, para proyectar la demanda trimestral, los datos que estén de manera trimestral o cuatrimestral, dependiendo de, ¿ya? Por ejemplo, entonces, se pueden proyectar las ventas anuales totales de una empresa, ¿cierto? El IMASEC, el PIB, entre otros. Tenemos una serie de ejemplos que se pueden ir desarrollando. Dentro de lo que son las componentes de las series de tiempo, tenemos series de tiempo que tienen que ver por tendencia, aquellas que son cíclicas, ¿cierto? Que son estacionales, como solamente en el verano, y aquellas que son derechamente aleatorias. Entonces tenemos distintos tipos de series de tiempo. Ahora, hay métodos para lo que es el cálculo de los pronósticos o series de tiempo o predicciones. La verdad que esto tiene que ver justamente con proyectar datos en el futuro. Entonces yo proyecto datos en base quizá en general a datos históricos. Normalmente uno toma datos históricos y los proyecta. Existen distintas formas para proyectar, ¿ya? Y las empresas van a ocupar el método que más les acomode nomás. Ahora tenemos, insisto, los promedios móviles y el suavizamiento exponencial. Es eso también lo que aparece en los apuntes, que ustedes tienen que estudiar. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos algún tipo de ejemplo. Se recolectan datos de empleo en un área de negocios de una industria durante 48 meses. Y se desea predecir la tasa de empleo para los siguientes 12 meses. Se fija meses, meses. No puede ser que uno esté en trimestre y el otro en mes. Entonces, en base a información histórica, se quiere predecir la tasa de empleo en esta industria para los siguientes 12 meses. Ahí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Se presentan datos de los niveles de venta de la empresa Apocalipsis Limitada durante 10 años y se desea predecir la tasa de venta para los siguientes 5. Ahí usted tiene que aplicar series de tiempo. Ahora, existen otras formas, como lo que es el modelo de programación, regresión lineal también. En la siguiente tabla dice, se encuentran los datos de las ventas de los últimos 5 años de una empresa del ramo de alimentos. Y le pide que usted pronostique las ventas para los siguientes 2 años e interprete los resultados. ¿Se fija? Ahí tenemos una tabla donde hay datos históricos y le están pidiendo a usted que pronostique en base a algún método. Aquí yo estoy solamente presentando ejemplos. Ya la forma en cómo se calcula, ese es otro tema. El Banco Central de Chile y el gobierno está muy interesado en pronosticar el crecimiento de la economía del país para el año 2019, utilizando los datos de crecimiento que se presentan en el siguiente cuadro, 2010, 2011, 2015, ¿cierto? Etcétera, etcétera, hasta el 18, le pide entonces que usted proyecte el crecimiento de la economía para el año 2019. Ahora, claro, tendríamos aquí, nos faltarían 2 datos, que es el 2019 y el 20 para poder proyectar, o el 21 ya, entre comillas, y poder proyectar lo que viene en el segundo semestre o lo que derechamente viene el 2022. Ahora igual hemos tenido demasiados vaivenes en la economía, entonces
está difícil un poco proyectar, dado que se han dado proyecciones y las proyecciones han sido un poco distintas. Pero para proyectar cierto crecimiento económico también se pueden usar modelos de pronóstico. Ahora, aquí usted tiene un ejemplo de lo que podría salir en la EP. ¿Se fija? Usted tiene un ejercicio acá donde dice, por ejemplo, que una empresa está interesada en pronosticar el número de robos por hurto en los Estados Unidos utilizando los siguientes datos. Y aparece ahí, aparece el año y los robos. En realidad está medio antigua esta información, pero aparece ahí. Entonces pregunta por una sigla que es MA, que justamente está asociado con las series de pronóstico, los promedios móviles. Ya lo vamos a ver, ya porque tiene asociado un N. Y hace una serie de alternativas. Y presenta una serie de alternativas. Ejercicios más o menos de ese tipo. Tienen que ver justamente con las series de tiempo. Aquí tengo otro ejercicio. Los siguientes datos corresponden a los gastos en publicidad de una compañía, ¿cierto? Durante enero a junio de un año, en millones de pesos. Y si utilizamos uno de los métodos de pronóstico, ¿cuánto sería la proyección para julio? Si los gastos de los 6 meses anteriores son los que están ahí en la tabla, entonces le pide que usted haga el método de promedios móviles, pero también utilice el otro método que es suavizamiento exponencial con un alfa y también pronostique para el mes de julio. Entonces ahí tiene un ejemplo típico de los ejemplos que puede salir en la EP. ¿Ya? Ahora, ¿qué deben hacer ustedes? Léanlo, por favor. Voy a cargar el computador porque se me está descargando. Denme un segundo. Dice, como estudiamos en el apunte del módulo, bueno, se supone que ya ha visto el tema de las series de tiempo y que además son una secuencia de datos, observaciones o valores medidos en determinados momentos del tiempo y ordenados cronológicamente. Eso es importante. Se fija enero, febrero, marzo, abril, 2001, 2002, 2003. Y normalmente espaciados entre sí de manera uniforme, mes a mes, trimestre a trimestre, año a año. Las series de tiempo se usan para estudiar la relación causal entre diversas variables que cambian con el tiempo, ¿cierto? Gasto en publicidad, venta, ¿ya? Y se influyen entre sí desde el punto de vista probabilístico. Una serie temporal es una sucesión de variables aleatorias indexadas. Indexada significa corregida por algún factor, según parámetro creciente en el tiempo. En este caso, a través de un alfa, a través de un n, que son los métodos que nosotros vamos a ver.
Eso significa indexar. En economía, indexar significa corregir monetariamente. ¿Ya? Entonces, aquí viene la actividad, dice. Pregunta y guía para el desarrollo del caso. Al leer las noticias u otro tipo de medio de comunicación, se menciona que a veces las empresas dedicadas al rubro de las ventas o servicios no alcanzan a cubrir la demanda de los productos que venden o viceversa. Se quedan sobreestoqueados, ¿cierto? Y luego tienen que rematar para recuperar algo de la inversión. Es por ello que usted con datos previos debe pronosticar la demanda del siguiente periodo con los métodos enseñados en este módulo, es decir, el módulo 3, de una empresa elegida por usted. No sé, cualquier empresa que usted tenga puede sacar los niveles de venta, ¿cierto? Dedicada al rubro de las ventas de bienes y servicios. Además debe elegir cuál le genera un mejor pronóstico, es decir, el suavizamiento exponencial o el promedio móvil. Ya básicamente eso es lo que le está pidiendo. Ahora, si usted llegara a hacer otro tipo de ejemplo, no importa. Ya, pero lo más común acá es justamente que uno hable sobre la proyección de la demanda. Pero uno también puede hablar sobre proyección de gasto en publicidad, ¿cierto? Proyección de empleo, en fin. Pero se le está pidiendo justamente que usted pronostique la demanda, ¿cierto? Del siguiente periodo con datos que usted recoja de una empresa en particular, ¿cierto? Con meses anteriores, con trimestres anteriores, con años anteriores. Eso lo puede elegir usted o ustedes. Ahora, bueno, esto básicamente tiene que ver con que el objetivo es que usted relacione la estadística con la economía, ya lo sabemos. Están estrechamente ligados y de hecho la estadística es una herramienta que entrega información directa a lo que son la toma de decisiones, ¿cierto? Esto en realidad debiera haber ido antes de. Ahora, para evaluar la actividad 3.3, vamos a usar la siguiente pauta. Y de ahí nos pasamos a ver lo que son los métodos de pronóstico, ¿ya? Pauta para evaluar la actividad 3.3. Vamos a sacar esto y vamos a cargar el otro archivo. Entonces, así como hemos evaluado las otras actividades, esta es la actividad la pauta que voy a usar para evaluar esta actividad. Este trabajo lo pueden hacer también en grupos de 2 o 3. Para mí no es problema. ¿Ya? No es problema, por favor. La idea, eso sí, que no se copien. Entonces, lo primero que se va a evaluar es que usted investigue los datos previos de ventas o de demanda de una empresa. Usted tiene que indicar la fuente nomás de información de esos datos. Y hay mucha información en el sistema de empresa, de cualquier empresa. ¿Ya? Y por último, no importa que no sea la empresa que le están pidiendo, busque una empresa cualquiera, así como del rubro industrial, del rubro comercial, da lo mismo, y ocupa la información. Presenta los datos para desarrollar los pronósticos, estimaciones. Pronostica la demanda para el próximo periodo con un promedio móvil simple y ponderado y con el suavizamiento exponencial simple y ponderado.
compara estos métodos, explica cuál método genera un mejor pronóstico y por qué. Eso es lo que se va a preguntar. Entonces, en este ejercicio, usted le debe dar los datos a alfa. Alfa está asociado con el suavizamiento exponencial. Alfa está dado desde, son valores que van entre 0,1, aquí está, entre 0,1 y 0,9. Pero la verdad que usted nunca va a tener 0,9, entre 0,1 y 0,3. Usted podría dar el valor. Ya vamos a explicar qué significa el 0,1 y el 0,3. Y también a los promedios móviles le tiene que dar un valor. El promedio móvil simple está asociado con un n. Y el n está asociado con periodos. 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos. ¿Ya? 2 periodos significa que usted hace un promedio para el siguiente periodo de los dos anteriores. Si usted utiliza 3 periodos, significa que para determinar, ¿cierto? Para hacer una proyección, usted ocupa el promedio de los 3 periodos anteriores, y si es 4, de los 4 anteriores. Y si no, que es el otro promedio móvil que tienen que usar, habla del promedio móvil ponderado. Y en el promedio móvil ponderado, usted, por ejemplo, si ocupa 2 periodos, a cada periodo le tiene que dar un porcentaje. Y ese porcentaje sumado al otro periodo tiene que dar 1. Por ejemplo, en este caso, el periodo 1 tiene un 0,35 y el periodo 2 un 0,65. Entonces yo, para estimar el tercer periodo, tengo que tomar las ventas y las multiplico por 0,35 del primer periodo, y las ventas del segundo periodo las multiplico por 0,65 y me va a dar el dato que yo estoy esperando. ¿Se fija? Este es simple porque solamente es un promedio. En cambio, el móvil ponderado es ponderado porque se utilizan porcentajes. Entonces, no es 0,5 y 0,5, sino que puede ser 0,4, 0,6, 0,3, 0,7, 0,2, 0,3, 0,5, si son 3 periodos, pero el tema es que tiene que dar, ese porcentaje tiene que dar 1. Entonces, ustedes tienen que asignar porcentaje a eso, ¿ya? Insisto, el suavizamiento exponencial está asociado con un alfa. Y el promedio móvil simple está asociado con un n. Aquí, ahí está. Y el promedio móvil ponderado, la verdad que está como intrínsecamente le está diciendo que son periodos, porque le está dando dos porcentajes, el 0,35 y el 0,65. Entonces, de alguna manera me está diciendo que pondere el primer periodo y el segundo periodo. Si a mí me dieran 3 porcentajes, significa que están ponderando un primer periodo, un segundo periodo y un tercer periodo. Por ende, yo empiezo los cálculos desde el cuarto periodo, dependiendo de. ¿Ya? Entonces, básicamente, esa es la pauta que se va a evaluar. Ahora nos vamos a meter entonces a explicar un poquito en qué consiste cada uno de estos métodos. Voy a salir de acá. Aquí está. Entonces, estábamos hablando de los métodos de series de tiempo. ¿Ya? Decíamos, tal como aparece ahí, que una serie de tiempo es una secuencia de datos o información, ¿cierto? Pueden ser ventas, pueden ser gastos en publicidad, niveles de delincuencia, porque también en el área de, en otras áreas, digamos, del quehacer también se ocupa, ¿ya? En determinados momentos, y lo importante es que sean ordenados cronológicamente, ¿ya?
Entonces también se dice que es un conjunto de observaciones sobre los valores que toma una variable cuantitativa. Tiene que ser, obviamente, a través del tiempo. Y ahí tenemos varios ejemplos que eran los que ya habíamos visto. Entonces podríamos decir que la serie de tiempo es una forma estructurada de representar datos. Decíamos también que los datos se pueden comportar de diferentes maneras a través del tiempo, ya lo habíamos dicho en el PPT, que puede ser de manera cíclica, de manera estacional, o a través de una tendencia, ¿cierto? Dependiendo de, o simplemente de una manera aleatoria, ¿cierto? Cuando no hay una regla, sino que pueden presentarse de cualquier manera. Ahora, en general los negocios ocupan las series de tiempo, ¿cierto? Para proyectar las actividades de mercado, ¿cierto? De este negocio. Entonces, se utilizan justamente para predecir el comportamiento de varias variables. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un gráfico donde usted tiene, por un lado, ¿cierto? Los niveles de venta a través de un periodo de tiempo, ¿cierto? Que en este caso son meses. ¿Se da cuenta? Eso tiene que ver con una estacionalidad y representa una serie de tiempo. Entonces decíamos que existen los promedios móviles y el suavizamiento exponencial. Hay más, hay como 10 métodos, pero el curso está viendo solamente estos dos métodos nomás. ¿Ya? Entonces, decíamos que existen los promedios móviles, que pueden ser simples o ponderados, y obviamente se calculan a partir de observaciones que son anteriores y consecutivas. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el simple? El simple utiliza un n, que tiene que ver con el número de periodos. Y a ese n se le denomina más. ¿Ya? Hay una serie de abreviaciones que la prueba igual pregunta, ¿qué es el más? ¿Qué es el n? ¿Qué es el alfa? ¿Ya? Y el ponderado utiliza un MAP, que está dado en porcentajes de ponderación por periodo. Para el simple es un MA, para el ponderado es un MAP, que está dado en porcentaje, ¿cierto? Ya habíamos dicho, 0,35 más 0,65, eso me hacen 1. Por lo tanto, debo deducir que son solamente dos periodos los que debo ponderar. Y por otro lado tengo el suavizamiento exponencial. Y que quieran o no, es como uno de los más comunes, el más usado, ya en las empresas. ¿Ya? Ahora, la verdad que los tres son bastante sencillos de aplicar cuando uno ya los entiende. La verdad que se aplica porque se estipula que es sencillo, ¿cierto? Porque considera una demanda real y una constante que es de suavización o de suavizamiento. No requiere de grandes datos. Es un modelo exponencial, sí. Dicen que es más preciso.
Así es que es uno de los más usados. Ahora, ¿cómo funciona? Este método tiene una constante de suavizamiento exponencial, ¿cierto? Que es un alfa. Y que sus valores están comprendidos entre 0 y 1. Pero la verdad que si se acerca al 1, la verdad que casi nunca se acerca al 1, hasta máximo podría ser hasta el 0,5. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona este alfa? Es un factor de ponderación. Si lo vemos en el cálculo, básicamente es un factor de ponderación. Entonces, y su variación se fija si es 0,05, 0,02, 0,03, y su variación se hace de acuerdo a la necesidad de darle más peso a los datos recientes. Por eso el alfa puede ser más elevado, o a datos anteriores. El alfa puede ser más bajo. Va a depender de qué es lo que yo quiera medir. Si quiero darle más importancia a los datos de comienzo de año, voy a utilizar un determinado alfa, ¿cierto? Un alfa más bajo ahora. Y si no, un alfa más alto. Entonces, decíamos que el alfa puede llegar a ser, o sea, los, eh, los intervalos están entre 0 y 1, pero básicamente el alfa igual a 1 casi no se da. Entonces, dicen que el alfa que se elija está relacionado directamente con el índice de respuesta deseado que yo quiero y la naturaleza del producto. Si es de alta demanda, si es masivo, si es selectivo, si es exclusivo, si es cíclico, si es por tendencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, teniendo un producto o servicio con demanda estable a través del año, nuestra constante de suavizamiento obviamente va a ser más pequeño, ¿ya? Pero si empieza a tener un crecimiento en su demanda, se va a requerir de un alfa más elevado. Entonces, en base a lo anterior, cuando hablamos de suavizamiento exponencial, ¿cierto? Se utiliza un alfa, que ya decíamos que sus valores están entre 0 y 1, pero normalmente se utilizan, no he visto más allá de 0,4, que es la constante, ¿cierto?, que se aplicará en los cálculos. Ahora, cuando hablamos de suavizamiento exponencial, esto está explicado en sus apuntes también, nada más que yo lo tomé y lo junté todo, porque usted les va a pasar, le calcula paso a paso. Entonces la primera columna tiene que ver con el periodo, ¿cierto? La segunda columna tiene que ver con el gasto real o con la demanda real, después con la demanda proyectada, de T o a T, así es la abreviación. La demanda proyectada tiene que ver con un FT. Después yo en mi cálculo le puse la operación matemática para entender cómo se hace el gasto proyectado. Luego de esto viene el error de pronóstico, que se define como ET, que es igual a la demanda real menos el gasto proyectado. Luego, en la siguiente columna viene el error absoluto, que hace que en definitiva todos los datos sean positivos. Y por último, hago este cálculo donde calculo el error absoluto, ¿cierto? Dividido por la demanda real. Y eso me da lo que es el MAP o el MAPE, que es lo que nosotros andamos buscando, de acuerdo a suavizamiento exponencial. Entonces, ¿qué términos se utilizan acá? La verdad que este recuadro también se utiliza para el pronóstico anterior, ¿ya? O sea, para los promedios móviles. Casi son muy parecidos. Entonces,
¿Qué términos se utilizan? Se utiliza el MA cuando se relaciona con N, promedio móvil simple, el MAP cuando se relaciona con los promedios móviles ponderados, porque nos están dando un porcentaje, el MAPE, que es el indicador del desempeño del pronóstico de demanda, que mide el tamaño del error absoluto en términos porcentuales. Y eso era lo que yo le decía, que de acuerdo a la tablita, se compara con la demanda real. Y entonces el MAPE lo que mide es el error promedio porcentual del total del pronóstico. Es decir, si yo tengo una demanda real y luego proyecto, obviamente lo ideal es que el pronóstico sea lo más acertado posible a la realidad. Después tengo una sigla que tiene que ver con la CFE, que es la suma de errores, que indirectamente está calculado en la tabla, y el APE, que mide el error porcentual absoluto de un periodo dado, es decir, periodo a periodo. Cuando yo estoy calculando el MAPE, si nosotros nos vamos un poquito más para arriba, aquí, cada vez que yo aplico fila a fila este cálculo, que es el error absoluto dividido por la demanda real, estoy calculando el APE. Y después cuando yo calculo el promedio de todo eso, calculo el MAPE. Ya lo vamos a ver ahora en los cálculos. ¿Te fijas? Esas son las siglas que se tienden a preguntar bastante en la prueba, ¿ya? Todo el rato. Por lo tanto, usted lo tiene que tener claro. ¿De acuerdo? Dudas hasta acá, por favor. Comentarios. Profe, ¿me escucha? Ya, hábleme nomás. Le escucho. ¿Usted me escucha? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Sí, yo ahora sí le escucho. Ya, vamos a hacer ejercicio de esto que nos está pasando ahora para poder desarrollar la actividad. Es lo que venía ahora. Ah, Ahora perdón, viene la parte gracias. práctica. La parte práctica viene ahora. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Ya, nos vamos entonces a la planilla Excel y vamos a desarrollar. Ya, gracias.
Ya, estaba guardando un poco de archivos, los estaba cerrando para que no tenga demasiado peso el... Ya, aquí tengo una planilla Excel. Aquí está. Hay una cosa importante que quiero compartir con ustedes en este caso, y es lo siguiente. Resulta de que cuando ustedes desarrollan lo que está en el trabajo, o en el apunte, perdón, ustedes lo pueden desarrollar de dos maneras. Esta fórmula yo, analizando por aquí y por allá, la encontré. Para poder hacer suavizamiento exponencial, yo puedo aplicar esta fórmula o puedo ocupar esta fórmula que aparece en los apuntes. Es esta que está acá. ¿Ya? Ahora, ambas fórmulas están perfectas y llegamos a los mismos cálculos. Por ejemplo, aquí hay un ejercicio, si no me equivoco, es el mismo ejercicio que está en el apunte. Dice, los siguientes datos corresponden a los gastos en publicidad de una compañía durante enero a junio de un año determinado. En millones de pesos, utilice para estimar los gastos del mes de julio. Y esta gerencia utiliza dos criterios. El de suavizamiento exponencial con un alfa 0,3, o sea, me da el alfa, y el promedio móvil simple con n igual 2. ¿Cuál es el mejor criterio de proyección? Esa es la pregunta que me hace. Entonces, los datos están dados, aquí están. Eso es lo que viene dado, nada más. Hasta junio. Es lo que viene dado. ¿Se fijan? Solo hasta junio. Y haga todo el resto del recuadro que yo les mostré, ¿cierto? En el apunte, en el archivo Word. Y además me pide que yo haga el suavizamiento exponencial con alfa igual 3, 0,3 y el promedio móvil. Pero el promedio móvil simple también vamos a hacer el promedio móvil ponderado, ya para que quede bien claro. Entonces, aplicando esa fórmula, cualquiera de las dos, tendría que llegar a los mismos resultados. Pero, y aquí es donde está el pero. Resulta que en la fórmula que usted tiene en el apunte, aparece este dato que dice demanda demanda de este periodo, cuando en realidad la fórmula debiera decir demanda del periodo anterior. Tal y cual como está acá. Como se las pongo ahí. ¿Ya? Solo es esa, en la fórmula aparece demanda de ese periodo y debiera de ser la demanda del periodo anterior. Entonces, aplicando la fórmula, aquí. Entonces, me dan, insisto, solo estos datos que están acá. Hasta ahí me dan. Los voy a tarjar para que sepan lo que me están dando. Y a mí me piden que yo proyecte la demanda para el mes de julio. Perdón, los gastos. Ahora, este puede ser gasto real, demanda real, qué sé yo, pero eso es lo que yo tengo hasta ahora. Entonces, ¿qué dice la forma de cálculo? La forma de cálculo me dice que yo tengo que definir una tercera columna donde yo ponga la demanda proyectada o la demanda o los gastos proyectados, que en este caso son FT, la demanda real es DT o AT, cualquiera de los dos. ¿Ya? Y empiezo a hacer los cálculos. Cuando tengo suavizamiento exponencial, lo único que yo debo tener cuidado es saber que cuando yo parto de enero, con ese número lo tengo que repetir acá.
solamente por cuestión de cálculo. Y luego parto aplicando la fórmula. ¿Cuál es la fórmula que tengo que aplicar? Esta que está acá. Ahí. Me dice que yo el alfa, que en este caso era 0,3, ya lo decíamos, ahí está, 0,3, lo tengo que multiplicar con la demanda del periodo anterior. ¿Y cuál es la demanda del periodo anterior? Es 13. Estamos acá, eso es lo que estoy calculando. Demanda del periodo anterior es esa. Y luego me dice que sume 1 menos alfa, 1 menos 0,3, y lo multiplique por el pronóstico calculado para el último periodo. ¿Y cuál es el pronóstico calculado para el último periodo? Este que está acá. Entonces yo llego justamente a ese cálculo. Entonces aquí yo le puse un asterisco porque en realidad aquí debiera ser un signo, un igual, para que pueda calcular. Ahí debiera ser el cálculo. Lo vamos a poner con multiplicación aquí porque a veces reclama. A ver si lo pongo con multiplicación, no debería tener problema. Ahí sí. Reclama porque no considera que entre paréntesis hay una multiplicación antes. ¿Se fija? Entonces voy a volver. Yo lo dejo con asterisco para que vean lo que yo voy haciendo. En el siguiente periodo lo mismo. Tomo alfa. Siempre alfa, usted sabe, para abajo, mire 0,3. Porque es el alfa que a mí me dieron. Después me dice que la demanda del periodo anterior, 24, más 1 menos alfa, siempre va a ser lo mismo. ¿Ya? Y después me dice el pronóstico calculado para el periodo anterior. Ahí está. Y hago lo mismo. Y así sucesivamente. Siempre el cálculo es ese. Entonces, de aquí de alguna manera, aquí en esta parte, me está diciendo que yo estoy proyectando la demanda o el gasto para el mes de julio. ¿Ya? Pero aquí estoy en una partecita nomás del cálculo de la tabla. Pero ahí está cómo lo hago y ahí está la fórmula. Ahora, si yo quiero usar la otra fórmula, que yo la encuentro a veces incluso está un poco más sencilla, mire, ahí está. Me dice que yo, para poder calcular, lo que debo hacer es el pronóstico del periodo anterior. Lo mismo acá. Parto con 13 y repito el 13, ¿cierto? En la columna de la demanda proyectada o el gasto proyectado. Entonces me dice que yo, al pronóstico del periodo anterior, ¿cuál es el pronóstico del periodo anterior? 13. Le sume alfa 0,3 y lo multiplique, entre paréntesis, por la demanda real menos el pronóstico del periodo anterior. La demanda real del periodo anterior por el pronóstico del periodo anterior, es decir, S menos S. Entonces me dice que esto lo sume con alfa y lo multiplique con eso menos eso. Usted tiene que saber eso. FT menos 1 significa el periodo, esto, pero si yo estoy aquí, menos 1 significa el periodo anterior. AT, si yo estoy acá, significa que si este menos 1, significa el periodo anterior. Y así sucesivamente. ¿Se fija? Entonces, una vez más, vamos a dar con lo mismo. Yo aquí lo voy a poner igual. Igual. Entonces, lo voy a multiplicar. Ahí está multiplicado. Entonces, me va a dar 13. Y así sucesivamente para arriba. Usted puede usar cualquiera de las dos fórmulas. Pero yo siento que esta fórmula es como más sencilla que la anterior. ¿Ya? Entonces, ahí tengo la primera parte del suavizamiento. Es simplemente aplicar la fórmula, nada más. ¿Ya? Ahora vamos a seguir con la tabla que les había mostrado. Entonces después nos vamos a pasar a desarrollar todo lo que era la tabla. Se fija que nosotros teníamos esto, hasta aquí.
Después me pide que yo haga una siguiente columna donde ponga el error de pronóstico. Y el error de pronóstico es ET. ¿Cómo lo calculo? DT por FT. Es decir, esto, perdón, no por, menos. Eso menos eso. Eso menos eso. Eso menos eso. Eso menos eso. ¿Ya? Y ahí está. ¿Te fijas? Es lo que hago. 24 menos 13 me da 11. Y la siguiente columna es el error de pronóstico, pero en absoluto. ¿Qué significa? Que este negativo va a pasar positivo. Nada más que ese lo tengo que multiplicar por menos 1. Todo. Los datos aquí son positivos. Y a eso se le llama SFE. ¿Te fijas? Es el cálculo de los errores absolutos, ¿cierto? De pronóstico. Ahí está. ¿Ya? Y la última columna que se hace acá es justamente para determinar el mape, que el mape tiene que ver justamente con el error de pronóstico total. ¿Y cómo lo calculo? Lo calculo como esto dividido por eso. Por ejemplo, aquí, error absoluto, eso, lo divido por 24. Y eso me va a dar, perdón. Y lo multiplico por 100. Espéreme un poquito. Entonces eso me va a dar un porcentaje. Este error absoluto dividido por DT. Por DT. 11 dividido, ahí está. 11. Ahí estaba. S, ahí me había equivocado. Dividido por 24, ahí sí. Y eso lo multiplica por 100 y da que es un 41,83% y un error. ¿Cierto? Y así sucesivamente para abajo. Ahora, cada vez que yo hago ese cálculo se le llama AP. Y cuando yo promedio todo para abajo, ¿de qué manera? Promedio de todo esto me da el 22, ahí. 22,36%. ¿Qué significa? Que hay un error respecto a en lo real, ¿cierto? En un 22,36%, que es mi mape. Ahora, eso yo lo puedo hacer con esa fórmula o con la otra que da lo mismo. Cualquiera de las dos. Y listo, eso sería lo que es el suavizamiento exponencial. Aquí está mucho más sencillo que lo que ustedes tienen en los apuntes. Porque aquí yo lo junté todo y lo puse en una tabla nomás y el cálculo, rápido. Ahora, esto es suavizamiento exponencial, me dieron el alfa, por lo tanto, y me tienen que dar los datos de la primera columna, sí o sí. Y de ahí después yo hago el cálculo para allá con las dos fórmulas, y nada más. El resto es matemática pura y sencilla. Y lo puede hacer con cualquiera de las dos fórmulas que están ahí. Ahora, la otra forma es que usted lo haga a través del promedio móvil simple, donde me dicen que yo debo usar dos periodos. N es igual a 2. Entonces aquí lo tengo. ¿Me fija? Si yo hago el mismo ejercicio y aplico el promedio móvil simple, entonces, como n es igual a 2, me dice que los dos primeros periodos yo no los tengo que ocupar y parto del tercero. ¿Y cómo parto del tercero? Promediando los dos primeros, después los dos que siguen, después los dos que siguen, y así sucesivamente. Ahora, el primero sería un promedio. Promedio, sí. ¿De qué? Promedio de promedio. Entonces, ahí. Promedio de estos dos. Cierro paréntesis. Y me tiene que dar lo mismo. ¿Fija?
Ahora, si yo copio para abajo, debiera darme lo mismo. A ver, esperemos que sea igual así. ¿Se fija? Ahí me dio el promedio. Entonces, ya hago lo mismo. La diferencia del promedio móvil, del suavizamiento exponencial con el promedio móvil, es solamente, tiene que ver con los periodos que debo considerar y con la columna esta que está acá. ¿Ya? Y aquí ya me está dando la demanda, la proyección de la demanda. El error de pronóstico, el error absoluto y el MAPE lo calculo de la misma manera. Nada más que a través del promedio móvil, simple, el MAPE me dio mayor. Me da mayor que el anterior era 22,3. Lo único que cambia es que el N me dice los periodos que yo debo dejar libres, que en este caso son 2, y parto desde el tercer periodo porque me está diciendo que yo promedie S y S, este y este, S y S. ¿Se fija? Y determino la tercera columna. Y después los cálculos son exactamente iguales. Ahí tengo el mape de el promedio móvil simple. ¿Y qué pasa si nosotros consideramos el promedio móvil ponderado? Donde ya no es alfa igual a 3, ni es n igual a 2, sino que el promedio móvil ponderado me dice que debo considerar las siguientes ponderaciones, 0,4 y 0,6. O sea, ya con eso estoy diciendo que son dos periodos. El primer periodo que es 0,4 y el segundo periodo que es 0,6. Por ende, lo que debo hacer es exactamente lo mismo. Dejar dos periodos libres, uso la misma tabla, y aquí, ahora sí, lo que tengo que hacer, yo para eso me puse esta tablita aquí al lado, esto vale 1, ¿te fijas? Vale 1. Entonces tengo 0,4 del primer periodo y 0,6 del segundo periodo. Entonces, para poder hacer la fórmula, ¿qué es lo que hago? Entonces, mire, yo lo que debo hacer es la ponderación de C16 por 0,4 más C17 por 0,6. Y ahora, si yo quiero tirar para abajo, tengo que tener cuidado porque tengo que fijar los números. Miren lo que me sucede. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Devolverme. Aquí debo fijar, ponte tú, el K14, que es F2 parece que es. O F4, 1, 2, 3, 4. F4. Y acá F4. Y ahí lo fijé. Y ahora puedo tirar para abajo. Entonces ahí tengo listo el gasto proyectado de acuerdo al promedio móvil ponderado. En este caso son 2 porque coincide con los porcentajes acá. Si fueran 3 porcentajes, tendría que correrme 3 lugares. Y a partir de ahí, haciendo los cálculos. ¿Se fija? 3 lugares. Pero en este caso son 2. Y luego lo que hago es el error de pronóstico, el error absoluto y calculo el MAPE. En este caso el MAPE es 9,83. ¿Se fija? O sea, con el suavizamiento me dio 29, perdón, vamos a tirar para atrás. Con el suavizamiento exponencial me dio el MAPE, que es el error de pronóstico, 22,36. Con el simple me dio 29,3 y con el móvil ponderado me dio 29,83. Por lo tanto, el mejor método para calcular el error de pronóstico es el suavizamiento exponencial porque tiene un MAPE más bajo. Y esa es la conclusión que se llega. ¿Se fijan? Y nada más. No hay mayores problemas. Aquí tengo otro ejercicio donde
el suavizamiento exponencial es 0,25. Se hace exactamente lo mismo, ¿se fija? Se fija el primero y parten haciéndose los cálculos. Aquí tengo otro ejercicio donde dice, los siguientes datos corresponden a los gastos en publicidad de una compañía durante enero a junio de un año determinado. Si utilizamos promedios móviles ponderados con 0,3, 0,4 y 0,3, respectivamente, el pronóstico para el mes de julio será, se fija que aquí tenemos 3 periodos. 0,3 corresponde a enero, 0,4 a febrero, marzo, 0,3. Eso es igual a 1. Entonces yo lo que tengo que hacer ahí es lo mismo, po. Multiplicar eso por 0,3 más esto por 0,4 más, tengo que tener cuidado con los porcentajes, sí, S por 0,3. Debería haber hecho una tablita al lado, pero bueno. En algún lado me equivoqué aquí. 0,8 por 0,3 más 9 por 0,4 más... Aquí está. Ahí me equivoqué. Porque será 0. Ahí sí. 17,5. Y son 3. Me tengo que correr 3 lugares. ¿Por qué razón? Porque tengo que ponderar S, S y S y parto entonces a partir de abril. Entonces el ejercicio decía, seleccione una alternativa. A, 12,50 millones. 18,2 millones, sale 20,2 millones, 20,5 millones, 15,5. Bueno, y como el cálculo ya nos dio, esta es la que sale marcada. ¿Te fijas? Ahí tengo un ejercicio. Y eso tiene que ver justamente con los métodos de pronóstico. ¿Alguna duda, consulta que me quieran hacer hasta ahora? Básicamente eso. Tiene que ver con los métodos de pronóstico series de tiempo. O sea, en 1 hora 15 pudimos comprender lo que significan las series de tiempo. Ahora hay varios métodos más, pero el curso está viendo los más comunes, los que más se utilizan en el mercado, específicamente el suavizamiento exponencial. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? ¿Sugerencia? Pero en esto consiste la actividad 3.3, ya que vale un 14%. Y además que la prueba, el ejercicio que ustedes tienen que entregarme tiene que venir con esa rectificación de la fórmula. Tal vez en la prueba puedan encontrarse con los ejercicios tal cual como están hechos en el libro, quizá con el error. No lo sé, lo desconozco. Déjeme hacer la consulta. Eso entonces, cualquier duda entonces me la hacen saber el día jueves. El jueves vamos a ver todo lo que tiene que ver con distribución muestral de la media y de la proporción y los intervalos. Profe, ¿me escucha? Sí, le escucho bien. Ya, mire, una consulta, cuando hacemos el trabajo grupal, la EP, como lo hacemos grupal, ¿una sola persona sube el trabajo del grupo o cada miembro tiene que subir independiente? Cada miembro. Okay. Pero me dejan claro quiénes son los que hicieron el trabajo en grupo. Ya, pero independiente, ¿ya? Cada miembro tiene que subir por su lado. Okay. Sí, porque
tengo que evaluarlos de manera individual. Sí, lo que pasa es que cuando uno lo sube, suena como que si fuera una copia de la otra persona. Como que No lo tengo claro. sale No esa se preocupe, información, lo tengo claro. sale la La, información prim- como mismo. la, la primera persona que lo sube probablemente va a tener un 10. La segunda va a tener un 40 y la cuarta va a tener un 80% de copia. ¿A qué se refiere con Porque, eso? porque está leyendo que hay un trabajo ya que está con el mismo nivel de información. Entonces por eso se va tiñendo cada vez que una persona va subiendo del grupo, después. Sí, pero Probablemente el último integrante se va a teñir de rojo. rojo. Sí, pues. Ya, pero eso no afecta a la nota de uno. No, porque si son en grupo, obvio que no. Ya, eso es lo que sí, porque me está asustando con el asunto, o sea, porque pareciera que uno hiciera plagiarismo. No me gusta esa No. palabra. Ya, profe. No. Sí, porque el último que la sube, el trabajo está leyendo que en algún lado hay alguien que tiene un trabajo similar. Sí, eso Eso. es. Sí, Sí, profe, eso eso exactamente. ya, porque ¿Ya? para estar tranquila, ya, profe, eso nada más. Ya. Entonces partan haciendo su trabajo porque ya tienen la mitad del trabajo ya avanzado. Ya, De los, profe, de muchas los Profe, gracias. contenidos, dígame. ¿va a dejar subido este apunte? Sí, no, para mí no hay problema. Por favor, porque igual está como bien completo. Y ojo que el apunte, la mitad del apunte tiene que ver con esto y esto se condensó en un par de cuadros. Lo que pasa es que yo Ya. estuve leyendo el apunte que viene en el módulo y igual estaba así como enredado, yo no lo entendí. Claro. Pero lo único que le puedo decir yo es que esa fórmula en particular, que yo le hice la rectificación, la van a encontrar así ahí en el apunte. ¿Ya? Pero la forma en que ustedes tienen que desarrollar es como lo vimos aquí. Ok, entonces igual gracias por subirlo, profe. ¿Ya? Gracias. Vale. Nos vemos entonces el día jueves. Cuídense, que tengan buenas noches. Gracias. Chao a todas. Chao. Chao, Buenas noches. bye. Chao.